Hola, ¿qué tal? Bienvenidos en La Mira, el programa de Telesur y RTE que le muestra los temas que más le interesan a la opinión pública mundial. Hoy nos vamos a ocupar de la guerra comercial que viene protagonizando Estados Unidos, principalmente contra China, pero también contra la Unión Europea. Canadá y México igualmente han tenido sus intercambios verbales en materia arancelaria con Donald Trump, pero el conflicto con los chinos genera una escalada que mucho preocupa al planeta. ¿Cierto, Nicolás? Así es, Rey. Desde hace medio año aproximadamente, la administración de Donald Trump viene aplicando aranceles a los productos que los estadounidenses les compran a los chinos, lo cual ha merecido respuestas casi simétricas de parte del gobierno de Xi Jinping. Algunos especialistas creen que el motivo radica en la obsesión que tiene Trump por bajar el déficit comercial, lo cual podría no ser primordial. Vamos a intentar entonces explicarle a nuestra audiencia de la manera más comprensible posible cuál es la esencia de estos ataques y contraataques, cuáles pueden ser sus consecuencias, incluso cuán peligroso podría ser para el mundo una escalada de este tipo. Primero lo invitamos a ver el resumen que preparamos respecto de lo que ocurrió con este tema en los últimos meses. El 1 de marzo, Donald Trump anunció que Estados Unidos impondría aranceles a la importación de acero y aluminio, lo que afectaba principalmente a Canadá y China. En abril, el presidente norteamericano avanzó sobre el país asiático grabando a 1.300 productos chinos con impuestos que significasen 50.000 millones de dólares. Ya se empezaba a hablar de guerra comercial. A fines de mayo, Trump fijó un 25% de impuestos a las importaciones de acero y un 10% a las de aluminio de la Unión Europea, Canadá y México. Canadá respondió con medidas similares. El primer ministro Justin Trudeau dijo que impondría aranceles por 12.800 millones de dólares al aluminio, acero e importaciones estadounidenses. Y el ministro de Economía del país azteca anunció medidas equivalentes a productos agrícolas e industriales de Estados Unidos. De todas formas, a finales de agosto, México y Estados Unidos llegaron finalmente a un acuerdo comercial. En realidad fue un desastre, un desastre la firma del pacto, porque Trump impone un veto para, esto es abierto, todos así lo han interpretado, no citan a China directamente, pero ahí está, en contra de cualquier tipo de inversiones provenientes de China. Es decir, a México lo colocan en una jaula geopolítica de la que no puede salir. Canadá también acordó poco más de un mes después que México. En cambio, la Unión Europea reaccionó grabando las importaciones desde Estados Unidos por un valor de 2.800 millones de euros. Aunque también al final hubo acuerdo comercial entre Washington y Bruselas poco antes de terminar el mes de julio. Pero, ¿qué pasó con China? A finales de mayo, Trump anunció que iba a gravar las importaciones chinas en un 25% en 2 tramos, lo que significaba un total de 50.000 millones de dólares. Pekín respondió simétricamente con el mismo valor para afectar 659 productos estadounidenses también en 2 tramos. En septiembre, Washington redobla la apuesta y anuncia más aranceles para los productos chinos, esta vez por 200.000 millones de dólares. Pekín contraataca. Impuso tasas del 5 al 10% sobre productos estadounidenses por un valor total de 60.000 millones de dólares. Dentro de unos días comienza la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina. Los economistas esperan que Donald Trump y Xi Jinping se reúnan y puedan llegar a un acuerdo para frenar este conflicto. ¿Quién va ganando hasta ahora? China hizo crecer sus exportaciones un 20,1% interanual en octubre, lo que significó una entrada de 215.000 millones de dólares en la economía china, mientras que las importaciones desde Estados Unidos solo aumentaron un 3,7%, alrededor de 10.800 millones de dólares. Vamos a ver ahora cuál es el enfoque que le han dado los medios a este conflicto, a este duelo de titanes. Tratemos de ver en los titulares si podemos dilucidar si hay alguna preferencia o si predomina la objetividad. En principio, La Nación, medio argentino. En plena guerra comercial, titulan, el crecimiento de China se ralentiza a su nivel más débil desde 2009. El crecimiento de la economía china se ralentizó hasta un 6,5% interanual en el tercer trimestre de este año, la tasa más baja en casi una década, informó hoy la Oficina de Estadísticas del gobierno chino. Esto es lo que informaba La Nación, sin aclarar, o al menos lo aclaran mucho más abajo después en el desarrollo de la noticia, que este 6,5% significa una baja de
0,4% respecto del mismo periodo en el año anterior. Ahora vamos a ver la siguiente publicación de Le Monde Diplomatique en una de sus versiones en español, cuando titula China-Estados Unidos, ¿dónde se detendrá la escalada de sanciones? Donald Trump, en su cruzada contra las importaciones, amenaza con aplicar tasas adicionales a todos los productos chinos que entren en Estados Unidos. El presidente estadounidense espera formar un frente común con Europa contra Pekín. China, por su parte, pretende librarse de la influencia occidental sobre su economía, acelerando su modernización y buscando nuevas salidas comerciales, sobre todo con las rutas de la seda. Vamos a la tercera publicación, que viene ahora de parte de lo que había informado El País, medio español. La pugna comercial de Estados Unidos y China apunta a una nueva guerra fría. Pekín cree que los aranceles son una excusa de Washington para impedir su ascenso global. Y por último, vamos a referirnos a lo que publicó la BBC en español cuando titulaba Guerra comercial Estados Unidos versus China. ¿Por qué el conflicto entre las dos mayores potencias del mundo no ha hecho más que comenzar? Si necesitan más pruebas de que la guerra comercial entre Estados Unidos y China no se trata solo de comercio, consideren lo que el secretario de Estado Mike Pompeo dijo sobre la segunda mayor economía mundial durante su reciente viaje a Latinoamérica. Allí había dicho, cuando China llama no siempre es para el bien de sus ciudadanos, advirtió de alguna manera, y también decía, cuando aparecen con acuerdos que parecen demasiado buenos para ser verdad, a menudo ese es el caso. Es lo que titulaba el medio británico. Es probable que para la mayoría de nuestra audiencia pueda resultarle un tanto difícil entender de qué va este conflicto comercial entre potencias mundiales. Por eso hemos convocado a especialistas para que nos den su opinión sobre el particular. Y en principio vamos a hablar con Andrés Domínguez, economista, abogado, docente universitario, a quien queremos preguntarle, Andrés, ¿cómo está? ¿A qué terceros y de qué manera podría perjudicar una guerra comercial como la que están llevando a cabo Estados Unidos y China? Bueno, una guerra comercial, la que ya está pasando, como bien decís, el primer perjudicado es el sistema internacional de comercio, las reglas, las instituciones, la OMC, que sin duda pueden ser mejoradas y podrían actuar mejor, pero son las instituciones que tenemos y estas acciones unilaterales erosionan la credibilidad y la efectividad de las instituciones. En segundo lugar, ya se está viendo afectado el crecimiento mundial, se han recortado las perspectivas de crecimiento, pero paradójicamente los mayores perjudicados de esta guerra comercial son justamente los protagonistas, China y Estados Unidos. Andrés, ¿cree que reducir el déficit comercial que Estados Unidos tiene con China debe ser la prioridad número uno en las decisiones que siga tomando Donald Trump? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué, no? Bien, a ver, una cosa es cuál es la prioridad número uno de esta administración americana y cuál uno modestamente podría opinar que debiera ser. Es verdad que la prioridad de esta administración es reducir el déficit. Ahora bien, es interesante comparar cuál es el verdadero objetivo, el déficit o la primacía económica. Bueno, claramente Estados Unidos, si quiere achicar el déficit es porque quiere mantener su primacía económica. Ese objetivo lo comparte China, es decir, son los dos contendientes por el poder mundial. Ahora, es bien interesante ver cómo cada uno de estos contendientes intenta lograr ese objetivo. China, que hoy todavía no está en condiciones de pelear de igual a igual en términos económicos con Estados Unidos, sabiendo que le falta, decidió hacer el programa Made in China 2025, que es un programa de apoyo industrial a robótica, aeronáutica, trenes de alta velocidad, inteligencia artificial, farmacia, industrias de alto contenido tecnológico y alto valor, que son las industrias del futuro. Mientras Estados Unidos, en lugar de centrarse en bienes de conocimiento, en exportar conocimiento o también en industria de alto valor, está decidiendo proteger la industria tradicional que tiene, los autos, el acero. Entonces ahí hay una primera comparación. Por otro lado, la visión comercial nos da esta paradoja, en donde China, el país comunista, aparece como el gran campeón del libre comercio, mientras que el creador del sistema de libre comercio a nivel global, que es Estados Unidos, aparece hoy como el que lo está atacando y como el que está buscando protección para sus propias industrias. Hay estimaciones de diferentes organismos económicos mundiales que dicen que a Estados Unidos le queda poco tiempo siendo la primera economía del planeta. ¿Coincide usted con esa proyección? ¿Y qué podría pasar en el mundo cuando ese lugar lo ocupe China por los vientos que soplan? Bien, es verdad que hay diferentes organismos, diferentes organismos internacionales y organismos privados
que tienen una conclusión, en todos casos es más o menos parecida, que si hablamos de Producto Bruto Interno, es decir, del tamaño de su economía, para el 2050 China va a haber sobrepasado a Estados Unidos, y que de las 4 principales economías del planeta, 3 van a ser asiáticas. Aparte de Estados Unidos, China, la India e Indonesia, que sorprende, pero por su enorme capacidad poblacional. De los países tradicionales avanzados hoy en día, solo quedarán entre los principales Japón y Alemania, que sorprendentemente va a ser el único europeo, pero va a ser el país con menos población entre los principales, dado su enorme productividad. Y hay otra serie de países hoy emergentes llamados también a estar entre el top 10, que son Brasil, México y también Rusia. Ahora bien, un comentario técnico. Estas proyecciones hacia el futuro se hacen en base a la economía como está hoy de estos países, a la población y a los recursos naturales. Entonces, estas proyecciones naturalmente van a indicar que países altamente poblados, con muchos recursos naturales, van a crecer. Ahora, le faltan algunas cuestiones a estas proyecciones, cosas que estamos viendo casi cotidianamente. Crisis financieras que no podemos prever. O impactos de cuestiones naturales. Por ejemplo, aquí venimos de una sequía enorme en Argentina, la más grande de la historia. ¿Qué pasara si en Brasil o en México hubiera 3 o 4 años de sequía o inundaciones? Esto podría claramente cambiar el destino a ser potencias de estas naciones. Pero también quiero agregar que, como te decía, estas proyecciones hablan de PBI, pero le falta agregar la cuestión estratégica y geopolítica. Es decir, China podrá ser la principal potencia del mundo dentro de no mucho, pero en términos militares, Estados Unidos tiene una ventaja mucho más amplia. Sin duda se va a achicar, pero no es tan claro que el rol de superpotencia única, por decirlo así, lo podría ocupar China. Si bien es verdad que el eje comercial y económico del mundo se traslada a Asia-Pacífico. Y, por último, vale la pena también destacar que el crecimiento del PBI no siempre es mejoras en el desarrollo humano. Entonces, hay que separar proyecciones de crecimiento, sí. Vamos a ver un reacomodamiento de las principales potencias, pero eso no se traslada directamente en importancia geopolítica y mucho menos en mejor calidad de vida asegurada para sus ciudadanos. Andrés, ¿cree que hay alguna posibilidad de que 2 potencias como Estados Unidos y China puedan llegar a un acuerdo sin que esto signifique enormes pérdidas para uno o para otro, o incluso para economías más pequeñas? Yo diría, un acuerdo es bueno para todos. Si logran un acuerdo, va a ser bueno para Estados Unidos, va a ser bueno para China y puede ser beneficioso para la estabilidad general de la economía global. Ahora, claro, esto no es solo comercio, es también política. Ambos líderes van a querer mostrar que si hay un acuerdo, ellos ganaron. ¿Sí? Digamos, nadie se imagina a Donald Trump diciendo, ok, hicimos un acuerdo, estamos todo bien. No, él va a querer mostrar que triunfó en la guerra comercial. Lo viene diciendo, lo estuvo diciendo en la campaña electoral. Ahora puede pasar que, así como te contaba antes, que ante la crisis o bueno, estos cambios tan rápidos aparecen en el medio de la turbulencia posibilidades para otros países de vender lo que ya desde China o ya desde Estados Unidos no se puede comprar, también puede pasar que un acuerdo comercial implique cosas como que, por ejemplo, China se comprometa a aumentar la cantidad de alimentos que compra de Estados Unidos para darle a Trump la noticia de que disminuyó el déficit comercial. Si eso pasara, de vuelta, Sudamérica, por ejemplo, se verían problemas. Pero todo esto dependerá de que haya o no un acuerdo y qué nivel de acuerdo hay. Estamos en un cambio de época. Estamos en un cambio de época que cada vez va a estar más afectado por cuestiones ambientales, por movimientos poblacionales que cambian la política de los países. Europa puede dar fe de esto. Entonces, el futuro es impredecible. Casi que lo único que te puedo asegurar es que, aún con un acuerdo, vamos a seguir viendo tensiones y batallas, quizás en otros ámbitos, será el legal, serán los organismos internacionales, serán las barreras paralancerarias en vez de del comercio, en donde todo este reacomodamiento del orden mundial sin duda nos va a seguir deparando sorpresas y noticias de aquí al futuro. Andrés, bueno, muchas gracias por haber estado aquí en La Mira, en esta coproducción de RT y Telesur. Gracias a ustedes. Los internautas de varios países no están ajenos, sobre todo los interesados en política internacional, quienes manifiestan su preocupación a través de sus reflexiones. Hemos seleccionado algunos de los posteos. Por ejemplo, aquí tenemos el que hemos extraído de la cuenta Twitter de Guillermo Uribe, que dice: Donald Trump asegura que ve posible un gran acuerdo con China para resolver la guerra comercial, mientras el país se prepara para imponer aranceles a todas las importaciones del gigante asiático. Toda una contradicción de parte del magnate que está ahora de inquilino de la Casa Blanca
Vamos a ver otro. Aquí está, por ejemplo, lo que plantea William Serafino, es geopolítica, dice él. La crisis saudí, las sanciones a Irán y la guerra comercial con China atenúan la posibilidad de un embargo o intervención de Estados Unidos contra Venezuela, ya que necesita de su suministro petrolero para compensar los altos precios y la inseguridad energética que afronta. Aquí habría que ver qué se entiende por atenuar la posibilidad. Aquí lo vemos, por ejemplo, Luis Alberto Harvey. Estamos viendo los primeros efectos de una guerra comercial innecesaria que el gobierno americano empezó de una manera sumamente irresponsable, el calificativo que utiliza. El gobierno mexicano debe prepararse para una posible recesión mundial. Y por último, tenemos acá de la cuenta en Facebook de otro usuario, Ricardo Augusto Pedernera. La guerra comercial entre Estados Unidos y sus aliados contra China impulsa al imperio a adoptar medidas para evitar la pérdida de hegemonía mundial. Así pretende someter a los países con riquezas indispensables para su predominio. Toda América está bajo esta consideración, pero particularmente 3 países se destacan, dice Ricardo: Argentina, Brasil y Venezuela. Grosso modo, esto es lo que podemos plantear, reflexionar a partir de lo que los usuarios mediante las redes sociales también reflexionan sobre este tira y encoge entre Estados Unidos y el gigante de Asia. Seguimos hablando de guerra comercial, pero vamos a cambiar ahora uno de sus protagonistas, porque Estados Unidos no se enfrenta económicamente solo con China, sino que también lo está haciendo con la Unión Europea. Es por eso que convocamos al economista español Santiago Niño Becerra. Santiago, ¿cómo le va? Quería preguntarle en principio cuáles son los países de la Unión Europea que podrían estar más afectados en esta guerra comercial con Estados Unidos. Bueno, a ver, yo pienso en España, evidentemente, Italia también, Portugal y Grecia, los países que hoy por hoy tienen una situación más débil. Y luego, por el otro lado, y aunque parezca un contrasentido, los países que tienen una economía más fuerte, como por ejemplo Alemania u Holanda. Es decir, aquí hay 2 niveles de efectos. Uno, el más evidente, que es el impacto sobre las exportaciones. Este es automático, pero luego hay el inducido como consecuencia de la inestabilidad que esta situación pueda generar en el propio interior de Europa. Si la economía alemana se debilita, teniendo en cuenta que España, prácticamente el 65% de lo que vende al exterior lo vende a Europa, y Alemania es la economía más fuerte de Europa, quiere decir que España va a padecer. Santiago, teniendo en cuenta que el presidente Trump ha criticado la relación comercial entre la Unión Europea y Rusia, sobre todo por la construcción del gasoducto Nord Stream 2, le pregunto qué papel desempeña el gobierno de Vladimir Putin en esta disputa arancelaria. Bueno, yo es una postura que he defendido siempre, o sea, siempre me refiero desde el año 91 que se disolvió la Unión Soviética. Yo he defendido que la Unión Europea hubiera tenido que aproximarse a Rusia por proximidad geográfica, por un nivel de colaboración potencial realmente muy elevado, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que los tratos comerciales entre Rusia y Europa son elevados, pero yo creo que tenía que haber un nivel de colaboración muy superior. Entonces, claro, esta película de sanciones y de problemas que ha decretado la administración Trump contra Rusia, directamente van a afectar a Rusia, claro, por descontado, pero indirectamente también van a afectar a Europa. ¿Por qué? Porque este intercambio comercial entre Rusia y Europa, y voy mucho más allá del petróleo y del gas, voy mucho más allá de esto, claro, va a afectar a que en la economía rusa le va a incidir estas sanciones, esta política negativamente en su crecimiento, con lo cual va a ser más débil o no va a poder crecer tanto para mantener estos tratos con la Unión Europea. Con lo cual, claro, de forma directa la economía rusa se va a resentir, pero indirectamente también la europea. Claro, aquí es la historia esta, que yo creo que Europa se está equivocando, y Europa está haciendo demasiado caso a Estados Unidos. O sea, es decir, es verdad que la economía estadounidense es fortísima, es la primera economía mundial,
Pero cuando Estados Unidos le pone la cruz a alguien en el sentido de que decreta un boicot o un embargo, unas sanciones, etcétera, etcétera, automáticamente añade la coletilla aquella de que y todo aquel país, toda aquella economía que siga comerciando con esta otra economía que yo he sancionado, esto va a tener unas repercusiones. Yo sinceramente, yo creo que Europa tendría que pasar de esto. A partir de que Trump está confrontando comercialmente en varios frentes y sobre todo con potencias económicas, ¿cuán debilitado podría quedar Estados Unidos al final de la batalla? A ver, mire, Estados Unidos, si se repasan los 200 últimos años de la historia de Estados Unidos, que es prácticamente toda la vida del país, siempre que Estados Unidos ha tenido problemas, se ha aislado. Recordemos, por ejemplo, que en la depresión de los años 30, uno de los desencadenantes fue el aislamiento, el autoaislamiento de Estados Unidos. Bien, Estados Unidos tiene un problema que es muy grave y del que se está hablando poquísimo, o por no decir nada. Estados Unidos tiene su productividad absolutamente estancada, encefalograma plano. A esto añada usted que la tasa de actividad de Estados Unidos es la más baja hoy en 40 años. Pero es que la cosa va mucho más allá. El dólar, por ejemplo. El dólar, bajo mi punto de vista, está totalmente sobrevalorado. El dólar tendría que tener un valor mucho más bajo del que tiene. Y yo creo que esta política arancelaria, de alguna forma, está orientada para defender este dólar. Pero, insisto, aislarse por las razones que hemos comentado, productividad baja, etcétera, etcétera, esto le va a acabar pasando factura a Estados Unidos. Yo creo... A ver, no sé, no me pregunte qué nivel, pero yo creo que la economía de Estados Unidos durante los 3-4 próximos años va a tener problemas muy, muy gordos, muy gordos. Bien, Santiago, muchas gracias entonces por haber estado aquí en esta coproducción de RT y Telesur. Perfecto, muy bien, de acuerdo, gracias. Ahora sí, ya nos vamos despidiendo y puede resultar entendible, sin que ello signifique estar de acuerdo, al menos en mi caso, que un país como Estados Unidos no quiera perder su dominio económico mundial. Y probablemente no nos sorprenda que sea justamente un multimillonario como Donald Trump quien esté librando esta batalla. Nos queda la duda de cuán diferente hubiese sido este panorama con Hillary Clinton en el poder, pero ya de poco sirve usar nuestra imaginación para eso. De todas formas, sepa que puede contar con nosotros para reflexionar sobre este y otros temas que estén en la mira de la opinión pública mundial. ¿Cierto, compañero? Claro que sí, Rey Gómez, le agradezco muchísimo. Es un placer, como siempre, contribuir con usted al conocimiento de nuestros televidentes y aprovecho para mandar un saludo grande a toda la gente allí en Caracas. Muchísimas gracias, Nico. Saludos para ti también, para toda la audiencia y haz extensivo, por favor, el abrazo a todos en Moscú. Así será. Chao, Rey. Y con usted nos volveremos a encontrar muy pronto con esta coproducción de RT en español y Telesur. Será hasta la próxima.